Muy buen día, queridas estudiantes. Hoy nuestra primera lección del crédito de competencias comunicativas va a ser precisamente enfatizar en qué son las competencias comunicativas, de qué manera podemos fortalecerlas en nosotros mismos como profesionales, pero también en los niños y niñas. De esa manera vamos a lograr que los niños desarrollen varias capacidades, habilidades por medio de actividades que estimulen su vocalización y su esquema oral, ¿sí? La parte oral en cada uno de ellos. Vamos a iniciar viendo en qué consisten las competencias únicamente. ¿Qué es una competencia? Son las capacidades humanas que constan de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las distintas interacciones que tienen las personas para la vida en los ámbitos personales, sociales, laborales y culturales. Entonces, simplemente es esa habilidad que tiene para hacer o realizar alguna actividad. Enseguida vamos a ver qué son esas competencias comunicativas. Entendemos que las competencias comunicativas son un conjunto propio de procesos para expresar diferentes ideas, tanto de forma oral como escrita, pasando por el lenguaje corporal. Estas son consideradas como habilidades blandas o genéricas que pueden ser relevantes para muchos tipos de profesiones. Mientras que si no sabes cómo manejar un programa o una herramienta, siempre puedes aprender con la práctica. Si no sabes expresarte clara y correctamente, difícilmente lo vas a hacer con el tiempo. Entonces es importante que desde ahora empecemos a fortalecer esa habilidad, esa competencia comunicativa para que el día de mañana, cuando ya estén laborando, puedan enfrentarse con total seguridad a un público y sin ningún problema. Teniendo en cuenta las competencias comunicativas, entonces voy a mostrarles un listado de esas competencias que deberíamos desarrollar todos los seres humanos para poder comunicarse con otras personas de manera integral. Entonces sería importante que desarrolláramos la empatía hacia los demás, la asertividad al hablar y al utilizar el lenguaje, la persuasión, ¿sí? Lograr persuadir a las personas pero de una manera positiva, hacer una negociación, ¿sí? Al hablar, saber interpretar lo que escuchamos pero también lo que estamos diciendo. Escuchar activamente a las demás personas porque el escuchar también es un arte que ya más adelante se los voy a explicar, entonces debemos tenerlo presente. También debemos tener una inteligencia social, que ¿qué es? Simplemente entender, comprender a los demás en cuanto a sus puntos de vista, en cuanto a cómo se comunican y cómo hablan. Trabajar en equipo, que es muy importante. Más adelante, cuando ya estén laborando en las instituciones educativas, entonces ese trabajo en equipo, que no es lo mismo trabajar en grupo, sino trabajar en equipo, porque todos se reúnen para trabajar y sacar adelante un mismo fin. También es importante la oratoria en público, tener en cuenta y preparar una temática que vamos a exponer, que vamos a trabajar frente a un grupo de personas, especialmente en este caso, frente al grupo de padres de familia, donde tenemos que realizar diferentes reuniones pues, relacionadas para el crecimiento intelectual de los hijos. También dentro de este listado de las competencias comunicativas está el lenguaje no verbal. La mayoría de las personas nos comunicamos por medio de señas o de lenguaje corporal. Nuestro cuerpo habla muchísimo, ¿sí? Que
las palabras. Entonces, también debemos saber manejar nuestro cuerpo, ese esquema corporal y los movimientos, ¿sí? Que a veces no se tornen exagerados ni que tampoco nos quedemos como estatuas. También se debe tener la exposición de las ideas, pero no solamente exponer nuestras ideas, sino también recibir las ideas que tienen los demás, socializarlos y ser muy abiertos a esta, no cerrarnos en un solo tema o en un solo conocimiento. También tenemos la comunicación escrita, ¿sí? Que es donde ya escribimos historias. Por ejemplo, los escritores son expertos en esa comunicación escrita. Tienen gran variedad de vocabulario para introducirlo en sus libros. También las personas que tienen esa comunicación escrita, entonces tienen una gran habilidad para escribir, una gran creatividad, ¿sí? Y esto hace que pues comuniquen diferentes vivencias, diferentes experiencias a los demás. Entonces, ustedes saben que las personas que leen, viven 1000 vidas. Las personas que no leen solamente viven la vida de cada uno. También está la comunicación efectiva, ¿sí? Que una comunicación efectiva es lograr que mi público, ¿sí? Entienda y comprenda de manera clara las temáticas, ¿sí? Lo que yo les estoy hablando, ¿sí? Lo que les estoy explicando. Y también está la resolución de conflictos, porque si se presenta alguna situación, alguna problemática, algún conflicto en la institución educativa, ya sea con padres de familia, con la comunidad educativa, con las directivas, con los estudiantes, debemos saber cómo darle solución a estos problemas y a estos conflictos precisamente por medio de nuestras habilidades comunicativas. Entonces, este es un listado que es muy importante, que lo tengamos en cuenta, que lo tengamos presente y nos autoevaluemos si tenemos y cumplimos con cada una de estas características para ser competentemente muy buenos hablantes. Les voy a mostrar ahora, también teniendo en cuenta pues el listado anterior de las competencias comunicativas, vamos a ver cuáles son esas habilidades lingüísticas, porque cada ser humano desarrolla esas habilidades lingüísticas que son 4 y son las que le permiten siempre interactuar y comunicarse con los demás. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, necesitamos compartir con los demás, hablar con los demás, tener experiencias y vivencias con los otros y de esa manera vamos construyendo nuestro propio conocimiento y nuestro propio aprendizaje. Y para eso se desarrollan entonces esas habilidades lingüísticas. ¿Qué son esas habilidades? Son aquellas que nos permiten comunicarnos directamente o indirectamente con los otros. Una de esas habilidades lingüísticas es escuchar, ¿sí? Que como les decía ahorita, que ya les explico más adelante, es el arte, es un arte. También está otra habilidad lingüística que es hablar, otra habilidad lingüística que es leer y por último tenemos la otra habilidad lingüística que es escribir. Entonces son las 4 habilidades que el ser humano desarrolla y debe pues fortalecerse y aprovecharse al máximo para poder hacerlo de una manera integral y correcta las 4 habilidades. Vamos a iniciar entonces con la primera habilidad lingüística que es el arte de escuchar. En muchos de los casos, los niños y las niñas siempre quieren contar experiencias, ya sean positivas o negativas de su casa o de sus papás. Nosotros como docentes debemos tener esa habilidad de escucharlos, de permitirles que se expresen porque eso ayuda a que ellos crezcan, ¿sí? Más sanamente y que tengan pues un proceso de desarrollo social mucho más sano. Entonces es importante ponerle el alma y el corazón a esa habilidad de escuchar.
Luego tenemos la otra habilidad lingüística, que es hablar. Debemos enseñar a los niños a que hablen correctamente, a que vocalicen muy bien y a que utilicen gran variedad de términos, que utilicen diferente terminología mientras que están expresando, y eso está en manos de nosotras, las docentes de educación infantil. Incentivarlos y enseñarles nuevas palabras dentro de su vocabulario para que más adelante, cuando crezcan y sean adultos, pues puedan expresarse de una manera mejor y puedan compartir pues con los demás. Obviamente, si se nos presenta un caso con un niño que sea sordo, ¿sí? Porque no es que sea sordo-mudo. El niño solamente es sordo, precisamente como no escucha nada, no puede hablar, porque en sí, si escuchara, él podría hablar, porque no tiene atrofiado el habla, sino solamente el oído. Entonces son niños sordos, entonces obviamente pues ya se va a expresar por el medio del lenguaje de señas, que también es un lenguaje que es muy importante tenerlo en cuenta. Luego vamos a hablar entonces la otra habilidad lingüística, que es el poder de hablar. Hablar y comunicarse pues de manera específica, pero esta competencia va junta con la de escribir. Debemos ser muy hábiles al escribir, saber redactar nuestras oraciones, nuestros conceptos que vamos a escribir. Debemos organizar nuestras ideas primero en nuestra mente y luego ahí sí poderlas plasmar en un papel. Cuando estamos iniciando a hacerlo, pues obviamente tenemos que hacer varios borradores, ¿sí? Varios escritos para poder irlo fortaleciendo, irlo mejorando día a día. Los escritores no requieren hacer tantos borradores, sino ya su mente y su habilidad comunicativa, tanto en la escritura, se desarrolla tanto que ya simplemente solamente van fluyendo las ideas y van escribiendo. Entonces la escritura también es muy importante fortalecerla, no solamente nosotros mismos, sino en nuestros niños y niñas desde muy pequeños, para que más adelante pues no tengan ningún inconveniente al escribir, porque a veces de adultos tenemos los inconvenientes al comunicarnos de manera escrita, porque no tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo. Entonces, escribimos, de pronto tenemos una mala ortografía, o aún pueden haber niños, niñas, jóvenes, adolescentes o adultos que tengan problemas de dislexia. Entonces, todos estos son problemas de aprendizaje de la escritura, precisamente porque no se orientó bien ese proceso desde pequeños. Y tenemos entonces esta última habilidad lingüística, que es la sola escritura. Entonces, por eso les coloco esta imagen donde dice: tú eres el escritor de tu propia historia. Entonces, cada uno escribe, ¿sí?, su vida, su historia, sus anécdotas, sus experiencias, y este sería un buen ejercicio tomar un libro, un cuaderno, una agenda, un lápiz, y empezar a escribir tu propia historia. Si no la has vivido o te falta mucho por vivir, pues es importante plasmarla ahí para que después simplemente se siga esa secuencia de lo que se quiere lograr. Entonces, cada una de estas 4 habilidades lingüísticas en el ser humano son muy importantes fortalecerlas, tanto en nosotros mismos como en nuestros estudiantes. Y es muy importante y son vitales pues para lograr desarrollar esas competencias comunicativas que todos los profesionales debemos tener. Voy a hablarles también acerca de las modalidades comunicativas. Hay diferentes modalidades con las cuales nos comunicamos. Esas modalidades de comunicación son las formas orales y no orales que utilizan creativamente una persona para comunicarse con los demás. Las modalidades comunicativas son audiovisual, gestual, kinestésica y táctil. Audiovisual es cuando solamente estoy escuchando,
¿sí? Y estoy viendo, pero igual estoy teniendo una comunicación con esa persona solamente con lo que me está explicando, porque yo ya estoy haciendo un análisis, ya sea crítico o creativo, ¿sí? De acuerdo a lo que esa persona está hablando, me está transmitiendo. Hace que yo esté hablando y me esté comunicando pues indirectamente con la persona. Otra es la modalidad gestual, ¿sí? Los seres humanos, aparte de utilizar nuestra habla, nuestra voz, también nos comunicamos por medio de gestos. Hacemos varias gesticulaciones con nuestro cuerpo, en lo cual permite que las demás personas pues hagan lectura de esos gestos e interpreten qué es lo que nosotros les estamos comunicando. La modalidad kinestésica es la parte del movimiento, el hacer. Yo puedo estar comunicándome con los otros, pero también puedo estar haciendo algunas otras cosas y de esa manera de pronto fluye más mi comunicación. Y la táctil, ¿sí? Nos podemos comunicar de manera táctil por medio de una caricia, por medio de un abrazo, por medio de diferentes sensaciones donde involucren nuestro sentido del tacto. Especialmente esto lo vivimos con los niños y niñas, puesto que ellos se comunican mucho de manera táctil, utilizan mucho la modalidad táctil. Entonces, estas modalidades comunicativas se juntan también en conjunto con los estilos de aprendizaje BAC. Y finalmente, entonces vamos a hablar de esas modalidades comunicativas que tienen los bebés, los niños y las niñas. Obviamente, desde bebés, pues son menos fuertes y a medida que vamos creciendo, entonces vamos adquiriendo más y conociendo más las modalidades de comunicación. A veces simplemente las hacemos por inercia, pero no sabemos qué son, se llaman las modalidades comunicativas. Los niños y niñas, los bebés, desde muy pequeños desarrollan estrategias de interacción con los adultos mediante el uso de vocalizaciones y los primeros gestos comunicativos que ellos hacen, pues obviamente es con sus papás, con el papá y la mamá. Se sabe que en la comunicación humana los adultos ajustan el uso de las señales multimodales para disfrutar de una mejor eficacia durante la comunicación. Entonces debemos tener en cuenta que las modalidades comunicativas de los bebés son buscadas directamente por cada uno de ellos. Los papás, las mamás, nunca les enseñan cómo deben comunicarse o cómo deben comunicar alguna sensación o sentimiento que tengan. Simplemente el mismo bebé se encarga de buscar diferentes estrategias para transmitirle un sentimiento, una emoción a su papá o a su mamá, ya sea por medio del llanto, por medio de los gritos, por medio de gesticulaciones o por medio de movimientos de sus extremidades, cabeza, manos, brazos o piernas. Entonces, estas modalidades comunicativas son muy importantes y si nos damos cuenta, desde el vientre, los bebés ya están buscando estrategias de cómo comunicarse y brindar una comunicación con su mamá especialmente y hace que ella lo sienta, ¿sí? Que es por el medio del movimiento. Entonces, mis niñas, este es un tema que es muy importante tenerlo en cuenta para su crecimiento personal y profesional y que también para que lo apliquen en sus cursos con los niños y niñas con los que les corresponda trabajar. ¿Listo? Entonces me cuidan mucho, un abrazo gigante y que tengan un feliz día. Chao, chao.